Una denuncia por agresión sexual, varios testimonios que hablan de relación tóxica y de maltrato psicológico, un político que dimite, y no era un político cualquiera. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la caída de Íñigo Errejón. Una cosa antes de empezar. Tenemos una super oferta para ti. Por solo 3,25 € al mes puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Y ahora, además, podrás ver antes que nadie las entrevistas de Un Tema al Día, que ya sabes, están en exclusiva en Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Se acabó la carrera política de Íñigo Errejón, fundador de Podemos, número 2 de Pablo Iglesias primero, su enemigo número 1 después, fundador de Más Madrid, de Más País, teórico brillante incluso para sus rivales, el hasta ahora portavoz parlamentario de Sumar ha dimitido de todo, o ha tenido que dimitir, tras una denuncia anónima por maltrato psicológico de una mujer que había mantenido relaciones con él. La crisis ha acabado sacando a la luz un patrón de actuación con varias mujeres y finalmente otra denuncia, pública y en comisaría, por agresión sexual. Todo se precipita el martes pasado con la publicación en la cuenta de Instagram de la periodista Cristina Fallarás del testimonio de una mujer que hablaba de un político de Madrid que la había vejado y humillado. 48 horas después, Íñigo Errejón ya no era portavoz de Sumar. 72 horas después, Íñigo Errejón era un hombre denunciado ante la policía por violación. Los ambientes de la política de izquierdas en Madrid se mueven entre la conmoción y el esto se veía venir. Con el paso de las horas, seguramente también después de que grabemos este capítulo, se van sucediendo testimonios, matices, pronunciamientos en redes sociales. La carrera política de Íñigo Errejón ha terminado, pero sobre todo ahora que encarrila la vía judicial, su historia no termina aquí. Natalia Quientaroli, su directora del diario.es, a cargo de la sección de Sociedad. Hola. Hola. Natalia, lo más contundente que hay ahora mismo contra Errejón, aunque no fue lo primero que surgió, es una denuncia ante la policía por agresión sexual. La denuncia es de una actriz, presentadora de televisión, Elisa Mouliá, con la que habéis hablado. ¿Cuál es su relato? Bueno, lo que nos ha relatado a nosotras y lo que consta en la denuncia policial es una agresión sexual, tal y como ella lo relata. Dice que durante una fiesta en la que estaba con Íñigo Errejón, la cogió fuertemente del brazo y la llevó por la fuerza a una habitación donde se produjeron tocamientos y él sacó su miembro y bueno, todo esto sin el consentimiento de esta persona que ha presentado una denuncia policial, que es en este momento lo más concreto y lo más grave que hay en este caso. Estos hechos que se producen en esta fiesta, ¿cuándo suceden? ¿De qué año estamos hablando? Entiendo que Errejón ya era personaje público. Sí, claro, esto ocurre durante una fiesta a la que ella lo invita después de la presentación de un libro y es en 2021. Ella hace este relato de este episodio que sucede durante la fiesta en el que ella se queda paralizada, pero que en ningún momento consciente de lo que estaba sucediendo y de hecho relata que después le dice que se había sentido muy mal y muy incómoda, que se había sentido violentada, pero al reflexionar sobre por qué no denunció, nos cuenta que el hecho de que fuera un personaje público también influyó en sentir que era muy difícil hacer una denuncia pública sobre esto. Natalia, pensando un poco en el recorrido judicial que pueda tener esta causa, ¿ella aporta testimonios, aporta algún detalle que pueda reforzar la acusación? Ella aporta el nombre de unas personas a las que les contó lo sucedido en el momento en el que ocurrió. Recordemos que denunciar este tipo de sucesos es una cosa muy difícil y una de las cuestiones que se tiene en cuenta cuando se hace una denuncia a posteriori, porque muchas de las víctimas no son capaces de denunciar cuando ocurren los hechos, es si se lo comunicaron a alguien en el momento en el que ocurrieron estos hechos. Y esto es lo que estaría aportando ella en la denuncia. Bueno, más allá de la denuncia judicial, han aparecido otros testimonios de otras mujeres que, aunque no hablan directamente de agresión sexual, sí que señalan un comportamiento reiterado, cuanto menos tóxico, ¿no?, que él mismo ha admitido antes de dimitir. Natalia, ¿qué patrón dibujan esos testimonios sobre la relación de Errejón con estas mujeres?
Bueno, entre los testimonios que han ido apareciendo a retazos en las redes y algunos a los que hemos tenido acceso más profusamente y hemos hablado con estas personas, con estas víctimas, lo que se establece es un patrón de relación de poder y de dominación con las mujeres en el que se establecían unas reglas para poder relacionarse con él. Y esto se basaba en había que satisfacer sus deseos o requerimientos inmediatamente para poder sostener esa relación, porque si no se castigaba a esta persona con el silencio o el desinterés y deshumanizándolas de alguna manera sin tener en cuenta ni sus necesidades, ni sus deseos, ni realmente qué es lo que querían hacer en cada momento, sino empujándolas y presionándolas para establecer prácticas sexuales, entre otras cosas, que no estaban en la idea o en el deseo de estas mujeres y a las que se ven de alguna manera empujadas por esta presión de mantener esta relación con él, que además se basa en la admiración y en el reconocimiento que tienen sobre él y en el hecho de que sea además una figura pública, ¿no? Volvamos al caso de agresión sexual que me contabas antes, en el que, según la actriz, ella no dio su consentimiento en ningún caso para esa relación sexual. Me decías que ese episodio se produjo en 2021 y este es Íñigo Errejón en 2023 hablando del consentimiento y de la ley del solo sí es sí. A mí me preocupa que en algún punto se pueda tener que volver a esos juicios en los que son las mujeres las que tienen que demostrar cuánto se han resistido, porque hay muchas formas de abuso y hay muchas formas de violación que no entrañan necesariamente violencia física y que sin embargo no por ello son menos graves. Natalia, lo escuchamos ahora con una denuncia de agresión sexual en su contra y es tremendo. Bueno, claro, evidentemente el discurso público que uno tiene establece unos parámetros y genera unas expectativas. Y en este caso, el hecho de que las acciones de una persona fueran totalmente en el sentido contrario del discurso feminista que estaba defendiendo, por supuesto que es desolador para las personas que defendemos esos postulados. Creo, de todas maneras, que puede haber un punto de quiebre con cierta representatividad, pero que en el fondo es ese mismo feminismo, el feminismo desde la base, el que encuentra una rendija, el que encuentra el hueco para poner esto en evidencia, para denunciar estas cosas, crea espacios seguros o espacios abiertos para expresarse y establece una sororidad entre las mujeres y pide una atención a las víctimas que se les está dando. Entonces, sí, es una decepción, sí, es bastante desolador como perspectiva, pero creo que en el fondo el feminismo es el que empuja esta misma verdad que está saliendo a la luz y quizás nos tenemos que quedar con eso. Natalia Quintaroli, subdirectora del diario.es. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Alberto Ortiz, hola. Hola Juanlu, ¿qué tal? Alberto Ortiz es el compañero del diario.es que sigue la actualidad diaria de Sumar. Alberto, ¿qué ocurre dentro de Sumar en las horas que van desde la publicación del testimonio anónimo hasta la dimisión de Íñigo Errejón? Cuando aparece ese post en redes sociales, que es verdad que no lo señala él directamente, empieza a generarse un run run de que posiblemente es él. Hay algunos posts en Twitter que lo señalan y dentro de entorno de Sumar también empieza a generarse un run run alrededor de que esa persona puede ser él. Es entonces cuando le preguntan directamente a Errejón si es él. Esa investigación de la que se habla comienza por preguntarle a Errejón si se trata de él, si él se identifica con ese relato que se está contando en el post, y él termina reconociendo que efectivamente es él. En paralelo a eso, empieza a generarse una presión dentro del grupo parlamentario y dentro de la coalición de Sumar para que presente la dimisión, tanto desde diputadas del grupo parlamentario, sobre todo mujeres que trabajan como personal técnico en el Congreso, también desde las formaciones políticas como Más Madrid, y esa presión termina con una llamada que hace Yolanda Díaz desde Colombia, donde está de viaje oficial, a propio Errejón, en el que le pide que dimita, y a partir de ahí, pues lo que ya todos conocemos públicamente, ¿no? Ese comunicado en el que anuncia su dimisión. ¿Íñigo Errejón, Alberto, dimite o le fuerzan a dimitir?
Yo creo que hay una presión para que dimita. Y cuando él ve esa presión, acepta dimitir. No hay una resistencia, por decirlo de alguna manera. No hay un pedido o un intento de aferrarse al cargo. Él, cuando ve que existe esa presión, dimite. Pero está claro que sin las quejas de esas diputadas, de esas mujeres que trabajan con él, y de la coalición, y de Yolanda Díaz, cuando él siente esa presión, dimite. Pero sin eso, no sé si habría dimitido. Es esa presión la que le hace dimitir. Es verdad que no se resiste, pero sin esa presión no habría dimitido. Alberto, ¿por qué las compañeras de Íñigo Errejón en Sumar, o las compañeras que habían sido sus compañeras en Más Madrid, piensan tan rápidamente que ese testimonio que no señala a nadie directamente tiene que ver con Íñigo Errejón? Hay gente que en redes sociales empieza a señalarlo directamente, y es cierto que no era el primer post anónimo en el que se señalaba a Errejón como una persona que podía tener comportamientos de este tipo, machistas. Como no es la primera vez y como hay ciertos rumores que hablan de este tipo de comportamientos, y como este post lo publica Cristina Fallarás, que dentro del entorno de Sumar y de la izquierda tiene cierta repercusión, es entonces cuando le preguntan directamente a él. Alberto, la pregunta que mucha gente se hace estos días es, oye, si decís que había rumores y se dice que esto en parte ya se sospechaba, ¿por qué Sumar o Más Madrid o antes Podemos, si es que esto viene de antes, no intervinieron de una manera más directa, ¿no? ¿Sabemos algo de quién sabía qué? Esta es seguramente una de las preguntas más relevantes, ¿no?, de todo lo que está pasando. Pablo Iglesias esta semana ha dicho que de esto se hablaba hace un año, ¿no? Y bueno, surge la pregunta si es solo desde hace un año, ¿no? O si es de hace más, porque, por ejemplo, la denuncia judicial que está presentada habla de hechos que se remontan varios años atrás. La única cosa parecida que tenemos a una denuncia como la que publicó Fallarás el martes pasado es un hilo de Twitter que fue publicado en junio de 2023 entre la campaña de las autonómicas y las generales, ¿no?, cuando Sumar acababa de negociar la coalición que presentaría el 23J. Y en aquel hilo una chica contaba de forma totalmente anónima que Errejón le había tocado el culo en una fiesta, y esa denuncia cuenta además que luego una amiga de Errejón, que había sido su jefa de gabinete y que en ese momento era diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, se había puesto en contacto con ella, ¿no?, para mediar de alguna forma y que las cosas no salieran a la luz. Esta chica era Loreto Arenillas. Ese hilo estuvo publicado unas horas, unos días, no recuerdo bien, y luego la persona que lo publicó lo borró. Pero claro, después de la dimisión de Errejón este jueves, algunas personas han ido recuperando aquel hilo, y el viernes la ejecutiva de Más Madrid se reunió de urgencia para abordar la situación, y una de las cosas que decidió fue pedir el cese de Arenillas por entender que en aquel momento había tapado aquello de alguna manera, que lo había encubierto, ¿no? Y aquí entramos en una pelea de versiones, porque Arenillas dice que informó en aquel momento a la secretaria de organización del partido, que era Manuela Berguerot, que es hoy la portavoz en la Asamblea, con lo cual apunta para arriba y denuncia que está siendo un chivo expiatorio por parte de su partido, ¿no? Entonces, claro, una vez que esto cobra relevancia, a Sumar en la rueda de prensa que dio el sábado, los periodistas preguntamos si les había llegado este hilo, si conocían la información, si se investigó, si se preguntó a Errejón o a Arenillas. Y en público, Ernest Urtasun lo único que dijo es que cuando han tenido información sobre algo parecido han tomado medidas, ¿no?, queriendo decir que lo primero que han sabido es las denuncias de este martes. Pero es verdad que luego fuentes de Sumar internas, o sea, gente que estaba en la campaña en aquel momento, que estaba en Sumar, confirman que ese tuit circuló, que pidieron explicaciones de alguna manera a Más Madrid, y Más Madrid les dice que, bueno, pues esto se investigó en el momento en el que pasó, y que posteriormente, como el tuit quedó borrado, pues tanto en Más Madrid como en Sumar consideraron que aquello no tenía mucho más recorrido, ¿no? Seguramente Más Madrid esta semana va a dar algún tipo de explicaciones, y veremos si eso se queda ahí, si hay cierto conflicto de versiones entre Sumar y Más Madrid, o bueno, si simplemente esto queda como una cosa que se ha resuelto con el cese de Arenillas, o si de repente empiezan a surgir más testimonios que dan cuenta de que se sabían más cosas de las que conocemos ahora. Obviamente esto ya es un tema secundario, pero bueno, todo esto también tiene una consecuencia política sobre Sumar y sobre el gobierno de coalición. ¿En qué situación queda Sumar después de esta conmoción? Claro, es un golpe durísimo para Sumar, primero por todo lo que implica, ¿no? Y segundo porque se queda sin portavoz parlamentario, porque se queda sin una de las personas que era ahora mismo uno de los principales referentes políticos y también ideológicos, ¿no? Una de las personas que ponía ideas sobre la mesa, que ponía alternativas, que ponía discurso político. Y no sé si hay alguien en Sumar con la cabeza como para reemplazar
el papel que tenía Errejón. Seguramente encuentren a alguien que pueda desempeñar el puesto, que pueda ser un buen portavoz, pero es indudable que el valor político que tenía Errejón se pierde y deja un agujero en su mar. Eso creo que no lo duda nadie. Alberto, terminamos. Si no me bailan las fechas, a este presunto caso de agresión sexual no aplicaría la ley del solo sí es sí, porque los hechos son de 2021 y la ley se aprueba en 2022. Pero igualmente es inevitable pensar en la paradoja. Claro, es un final terrible, ¿no? Para una persona que había llegado con esa irrupción de Podemos, de la política que iba a combatir a la casta, que iba a cambiarlo todo, y él era una de las figuras más importantes ahí, que acabe de esta manera, ¿no? Con estos comportamientos, con una denuncia tan dura, viniendo además de una organización de izquierda, ¿no? Con todo lo que eso implica, de tener que representar en tu comportamiento personal unos valores políticos que tú defiendes luego en público. Realmente es un arco narrativo terrible. Alberto Ortiz, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Escuchar podcast está genial, pero comentarlos y que los propios creadores puedan responderte es aún más divertido. Comenta los episodios de tus podcasts favoritos descargándote Podimo y viendo lo que opinan los demás usuarios. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.